Bien, en este video tutorial voy a explicar cómo usar el Project Manager para poner materiales, texturas y luces IDEs. Para empezar, bueno, en otro video tutorial ya había explicado cómo crear los modelos. Ahora empezaremos a ver materiales. Bueno, para los materiales lo que podemos hacer es dar un clic derecho. Podemos crear una nueva librería de materiales y me pregunta dónde quiero alojar precisamente esa librería. Yo lo tengo en un disco duro externo donde viene 3D Max Collection y bueno, aquí es donde quiero meter precisamente los materiales. Hice una carpeta que se llama materiales y ahí es donde lo quiero poner. Le voy a poner seleccionar y bueno, ya están dentro de materiales y me pregunta sobre la librería. La librería, por ejemplo, le voy a poner maderas. Y bueno, dentro de maderas, aquí yo ya puedo crear mis maderas. Una manera de cómo crearlas, bueno, pues voy a crear una caja, el modelo, y voy a cerrarlo aquí. Y voy a abrir el editor de materiales con la letra M. Voy a crear un material. En este caso no he cargado el motor V-Ray, voy a cargarlo. Una vez cargado ya puedo crear un material de tipo V-Ray MTL. Y por ejemplo, este material le doy clic derecho, rename, le voy a poner madera, por ejemplo, 01. Le voy a poner un fondo de colores. Bueno, primero lo selecciono, un fondo de colores, y también que lo muestre en el visor, ¿sí? En este caso voy a maximizarlo. Voy a crear un mapa general de bitmap y pues voy a buscar donde yo tenga las texturas. En este caso tengo aquí algunas texturas de madera. Por ejemplo, voy a agarrar una madera, la textura, lo conecto. Y bueno, es un ejemplo muy sencillo, sin relieve, sin rebote de luz ni nada, simplemente para aprender cómo meter materiales. Bien, bueno, esto ya lo tengo. Aquí tenemos varias opciones para cargarlo, este material, a la librería del Project Manager. Una opción sería aquí abrir directamente la librería, Open Material Library, buscarla donde la salvé precisamente, que fue en el disco F, un disco duro externo, y me voy a materiales y aquí está maderas. Si le pongo abrir, aquí ya la abrió, no tengo ningún material, y entonces la idea sería nada más arrastrar esto y ponerlo ahí. Ya tengo el material de madera en la librería, le doy clic derecho y ahí viene la unidad F, y le pongo salvar. Muy bien. Una vez que ya lo salvó, me puedo meter al Project Manager. Aquí simplemente le pongo refresh y ya me aparece la madera, ¿sí? Por ejemplo, voy a crear algún otro material. Tengo otras librerías que les he enseñado cómo crearlas. Por ejemplo, tengo una librería que se llama Materiales V-Ray. Y aquí, bueno, pues tengo varias texturas. Vamos a pensar, o bueno, voy a crear otra mejor. Otro material V-Ray. Vamos a pensar que lo voy a renombrar, se va a llamar jardín. Lo selecciono, le pongo un fondo, le digo que lo muestre en el visor y lo puedo con Shift sostenido copiar. Le doy doble clic y aquí le doy un clic para buscar otra textura. Por ejemplo, tengo el textures.com donde tengo varias texturas aquí. Aquí, por ejemplo, un pasto, lo voy a seleccionar. Lo voy a ligar a lo que es el canal difuso. Y bueno, ya tengo aquí, le había puesto jardín. Tengo otro material. Entonces, inclusive aquí mismo podría crear una nueva librería. ¿Y dónde lo puedo guardar? Pues también lo podría guardar dentro del disco F, en materiales, y se va a llamar jardín o jardines o pastos, no sé, pastos. Lo pongo salvar
Ya tengo uno de pastos, también hago lo mismo ahora. No lo voy a arrastrar de aquí hacia acá, como lo había hecho en la manera anterior, ahora lo voy a hacer diferente. Esto, por ejemplo, se lo voy a asignar a esta caja. Ahí está el pasto, esto ya lo voy a cerrar. Me meto al Project Manager, aquí le pongo actualizar, esto lo puedo seleccionar y también poner refresh y ahí aparece pastos. En pastos lo selecciono el objeto y a través de este icono yo puedo asignar o conseguir el material del objeto que tengo tocado. O sea, salvar el material desde la selección y ya con eso ya me lo carga. ¿Sí? Entonces es otra manera también de ir guardando. Tengo madera, aquí está. Esta madera la puedo arrastrar y la puedo soltar. Me voy a pasto y así es como puedo ir haciendo mis propios materiales. Pero hay una diferencia entre estos dos métodos. El pasto que hice, recuerden, lo seleccioné el objeto y entonces con este icono lo asigné a la librería. Esto hace que si me voy al explorador, donde tengo salvado precisamente estas librerías, aquí tengo el de maderas y tengo el de pastos. El de pastos me creó automáticamente una carpeta con sus mapas que estoy utilizando en el material. Entonces esto me salva el mapa. En cambio la madera, pues la tomé desde documentos, desde Trimmax y en otra ruta que no está dentro de esta organización. Esto se debe a que en Settings tengo activada salvar y copiar las fotografías de los materiales, ¿no? Las texturas. Entonces recomiendo el segundo método. Si agarro esta madera y la asigno al material y entonces lo vuelvo a salvar desde la selección, me dice que ya existe, que lo reemplace, se tarda un poquito, se actualiza y si yo regreso a la carpeta de madera, me acaba de crear una carpeta de madera, mapas automáticamente y me crea precisamente, me respalda la textura. Esto hace que tenga una buena organización y un respaldo total de todas las texturas que voy usando en el Project Manager. Entonces, pues recomiendo bien usar este último método. Bien, pues esta fue la manera más sencilla de ir creando librerías de materiales por categoría, ir separando cada material e irlo elaborando manualmente. Sin embargo, quiero ahora explicar de manera masiva, ir guardando algunos materiales. Por ejemplo, yo cuento con una librería que se llama Art Shaders, que la conseguí de internet, donde vienen aquí sus texturas, donde aparecen diferentes categorías. Hay textiles, hay maderas, hay ladrillos, etcétera, etcétera. Maderas y todo lo demás. Y aquí viene su librería. Es ladrillos, concretos, comida, vidrios, etcétera, ¿no? Bien, entonces todas estas librerías pues agarran la textura desde aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a copiar. Lo tengo en el disco duro local de la computadora, en una carpeta que se llama 00. Lo copio al disco duro externo para no saturar mi computadora. Trimmax en materiales. Y bueno, aquí es donde empezamos a ordenar pastos, maderas. Si yo pego esto, voy a pausar el video. Bien, una vez copiado, si yo me meto aquí, les decía que hay ladrillos, hay metales, hay maderas. El problema de esto es que si yo necesitaría abrir cada librería e investigar cada material para tratar de encontrar cuál es su textura y entonces meter su textura dentro del mismo nombre que, por ejemplo, darle esta estructura. Pastos se llama pasto. Entonces, maderas, madera. Entonces, en cada uno de estos de madera tendría que localizar su textura y ubicarla aquí. Sería una labor muy, muy complicada
Entonces yo prefiero tener como que esta otra carpeta independiente porque es el catálogo de Arch Shaders, donde vienen pues todas estas opciones, todas estas categorías. Entonces lo voy a dejar así. Si regreso a 3Max, quiero decirles que esta metodología pues es mucho más complicada y lo he visto más inestable. Lo más sencillo es ir creando nuestros propios materiales de esta manera. Pero bueno, una vez que ya tengo esto, aquí lo que voy a hacer es darle un clic derecho, ponerle New Material Library y buscar la carpeta del disco duro F, ¿sí?, donde está Arch Shader. Selecciono el folder, entonces me lo carga y me pide una nueva librería. Esta librería le voy a nada más poner así New, nada más para que la cree. Y si se fijan en esta parte, bueno, aquí tengo ya todas mis categorías de materiales. Sin embargo, pues prefiero quitarle los primeros, renombrarlas para que aparezcan únicamente la categoría que viene al final. Entonces voy a cerrar, regreso, me meto a Arch Shader y aquí tendría que darle clic derecho y cambiar de nombre para ir borrando uno por uno, ¿sí? En este caso yo tengo un renombrador de archivos que si me voy lo voy a buscar, lo voy a correr. Esto me facilita un poquito más el trabajo. Lo voy a abrir, abro la carpeta, y bueno, aquí están todos los que no he renombrado. Entonces le voy a decir que los reemplace esto que ya tengo aquí ya lo había anotado por un vacío, así es como quedaría. Entonces lo renombro, digo que sí. Bien, esto ya lo puedo cerrar. Si regreso a Project Manager, ya tengo nada más las categorías sin ningún problema. Bien, enseguida lo que voy a hacer es meterme al explorador, otra vez a regresar a la unidad de disco externa. Y recuerdan que la metodología es dejar esto en mapas. Voy a poner maps. Y bueno, de esta manera, recuerden ustedes que como queda la estructura que debe llevar es pastos, el material, su nombre de pastos y sus mapas. Pero yo lo hice como dejar pastos y los mapas directamente. Bueno, que si regreso, ya tengo pues mis librerías con mapas. Esto hace que al darle clic aquí, me está apareciendo por lista. Lo voy a cambiar a iconos. Tengo algunas basuras ahí, archivos JPG que no aparecen las vistas previas, ni aquí tampoco me aparece. Entonces, bueno, esto que si le doy clic derecho y me pongo administrador de archivos, son JPG perdidos, aquí lo señala y al final tengo otros. Entonces yo puedo seleccionar el primero, el último y con la tecla suprimir, ¿sí?, porque no me sirven esos, y también los últimos. Esto pasa, bueno, porque estoy agarrando algunas carpetas que no vienen muy bien organizadas. Creo que no los borró. Voy a repetir el procedimiento. Me meto a administrar archivos y entonces puedo seleccionar el primero, con Shift selecciono el último, le pongo la tecla le digo aceptar, me voy hasta el final, hago lo mismo, suprimir,
y aquí aplico cambios y cierro. Le voy a dar, bueno, está calculando. Le doy clic derecho y le pongo F5 para actualizar. Vean, es lo que les digo, esto es algo muy inestable porque ya me quita, al momento de actualizar, me quita pues la carpeta que había creado. Voy a volver a adicionar el folder, ArtShader, y aquí están los ladrillos. Creo que no lo ha hecho. Les digo que esto es muy inestable. Entonces voy a optar por otra opción, que es selecciono el primero con Shift sostenido, me voy hasta el último, le pongo Shift y subo. Entonces ahí me borró ya todos. Este es el material 1, nada más que está haciendo pruebas. Me cambió el icono, entonces con Shift selecciono, pongo borrar. Este método creo que es mejor. Y bueno, estaba haciendo algunas pruebas aquí. Les decía que como no aparecen los iconos del material, pues una opción aquí es darle clic derecho, meterme a Thumbnails para hacer el render de la vista previa del material. Quiero explicar que si se meten a Settings, van a tener por default de esta manera. Este es el apartado de los materiales, y lo que hace es que a través de un render view ray y un render de preset por default nos va a hacer la vista previa. Si yo le pongo render thumbnails, me está haciendo la vista previa, y esta vista previa es la que me va a poner precisamente en el material. En este caso ya terminó, aquí lo está actualizando y ahí está. Bien, a mí en lo personal no me gusta porque se ve muy oscuro y siento que no describe la textura del material. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues usar otro archivo que tengo elaborado para hacer esta vista previa. Y esa escena preconfigurada, pues le voy a dar clic derecho para cargarla. Me meto a Thumbnail, a Settings. Y aquí activo, le digo que voy a usar una escena configurada por mí, donde se llama MPreview 2 Max, que ustedes lo pueden poner, meterse simplemente aquí a donde dice More, y le dicen adicionar estudio, y buscan la escena que yo hice, que se llama MPreview 2, la abren. En este caso no lo voy a abrir porque ya la tengo cargada. Esta lo que voy a hacer es borrarla, y es precisamente esta. Aquí una vez que la carguen, le tildean en esta opción para que puedan hacer el render en esta escena previamente configurada por mí. Lo voy a cerrar, y ahora cierro esto también. Si doy clic derecho y me meto a Render Thumbnails, ahora me va a hacer el render de ese material dentro de otra escena. A ver, aquí hay algún problema, no sé qué está pasando. Dejen paro esto. Lo voy a resolver dando clic, Thumbnails, Settings. Y aquí lo voy a editar. Me dice que si salvo este archivo, le voy a decir que sí. Y me va a abrir la escena que yo configuré, que es esta. Muy bien. Bueno, si aquí hago un render de esto, bueno, aparentemente sí está bien, ya está bien configurado. Entonces no sé qué pasaría, vamos a checarlo. Voy a cerrar esto. Lo voy a volver a intentar. Y aquí ya me lo está haciendo correctamente. Al hacer el render, esta sería la vista previa del material, y al terminar pues me lo va a poner como su vista previa. ¿Sí? Ahí lo está calculando. Ya está, esto me gusta más. Entonces aquí lo interesante es que
simplemente agarro le doy clic derecho, ya no necesito más que volver a hacer el render y automáticamente agarra la escena que cargué y va a hacer el render de ese nuevo material, que en este caso son muy parecidos estos dos materiales, por eso prácticamente no se aprecia una diferencia. Pero en cuanto sigamos avanzando van a ver las diferencias. Bien, ahí está. Si se fijan, hay muy poca diferencia. Creo que nada más un poco en el contraste del color. En este va a haber mucho más diferencia, una diferencia más notoria. Entonces, de esta manera van haciendo clic derecho y van generando sus vistas previas de los materiales para que lo vean mucho mejor, ¿no? Y lo que está haciendo el programa, ahí está. Esto tendría que irlo haciendo en todos los materiales, y lo que va haciendo el programa, si me voy al explorador de archivos, me meto a la unidad F, Max Collection, materiales, Art Shader. Entonces, ahora el material Bricks Matte me acaba de crear su propia carpeta con el mismo nombre y con las texturas con las vistas previas de esos materiales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, voy a abrir aquí la última escena que tenía? Le voy a decir que salve los cambios del material. ¿Qué pasaría si yo este material lo arrastro, lo suelto y entonces lo vuelvo a sacar? Selecciono y lo reemplazo. Entonces, como lo expliqué anteriormente, si me meto a la unidad F, me acaba de crear, la carpeta ya la tenía, pero ahora me creó una subcarpeta que se llama Maps, y ahí es donde se encuentran los mapas de ese material, ¿sí? Entonces, estas son las vistas previas de esta librería de Bricks. Si yo sigo con la siguiente, empiezo con la siguiente a hacer lo mismo, me va a crear la misma carpeta de Car Paint aquí, y me va a seguir con la misma estructura. Entonces, de esta manera puedo ir ordenando todos mis materiales. Entonces, tengo que arrastrar, repito. Una vez arrastrado, lo vuelvo a salvar, lo regreso, lo reemplazo, y esto hace que me genere los mapas de textura en la carpeta de Bricks, y ya voy a tener más texturas. Si se repiten, pues me va a dejarla solamente una, ¿no? Entonces, repito, hago la vista previa. Aquí noten ustedes que ese fue el problema. Necesito abrir el archivo para que, no sé por qué eso no debería suceder, lo tengo que editar. Esto no lo voy a salvar. Entonces, ahora sí puedo hacer la vista previa. Y sin ningún problema me la empiezo a hacer, ¿no? Entonces, hay que abrir el archivo, editarlo, hacer en cada uno de ellos el render para la vista previa, y asignarlo en una vez que termine todas las vistas previas de todos los materiales, abrir alguna escena simple donde dibuje un cubo y asignarle el material para volverlo a regresar. Bien. En lo particular he notado que luego esto es muy inestable, como les decía. A la hora que cierro y vuelvo a abrir el Project Manager, a veces ya no encuentro aquí los art shaders. De hecho, si hago refresh, vean, me desaparece. Entonces, es como que muy inestable esta opción. Yo recomiendo meterme a la M del editor de materiales, crear una nueva librería
buscar la unidad donde lo trabajaron. Y aquí, bueno, pues crear una nueva librería. Le voy a poner new. Y voy a, pues, puedo crear un material. Esto lo voy a borrar. Puedo crear un material V-Ray. El blanco, le voy a poner blanco mate. Le voy a poner a este material su fondo de colores y que lo muestre en la pantalla, en la textura del material. Doble clic, me meto al canal difuso, le pongo 180. Le digo OK. Entonces esto lo salvo en el nuevo material, le doy clic derecho, salvar. Y bueno, eso hace que me haya salvado pues ya esa librería en ese directorio. Aquí simplemente vuelvo a poner adicionar folder, que es el Art Shader. Y bueno, pues aquí vamos a tener ya las vistas previas. Insisto, si me meto a Project Manager, probablemente ahí lo voy a seguir teniendo, pero si yo le pongo F5, vuelvo otra vez a desaparecer eso. Si yo regreso, ya no lo tengo que volver a aplicar el folder Art Shader y sigo teniendo los materiales. Bueno, una vez teniendo estos materiales, pueden ustedes, en este caso no voy a salvar ya, voy a crear un nuevo dibujo, voy a checar las unidades que estén precisamente en metros. Y si dibujo una caja, le voy a cambiar las unidades a 6 por 6 por punto 15. Le voy a poner un Z para acercarme. Y puedo asignarle alguna textura. Otra cosa que quiero explicar aquí es que sigo aplicando texturas, no hay ningún problema. En este caso voy a asignarlo y vean lo que sucede aquí en este caso. O sea, el material no tiene la vista previa. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí? Pues meterme, voy a cerrar esto, le pongo la letra M. Esto lo voy a borrar. Absorbo el material de esto y este material, le doy doble clic a la pestaña, necesita activarse esto. Entonces, una vez activado, para que se muestre en el visor, yo puedo ahora ya cerrar, abrir el Project Manager y como lo tengo seleccionado, lo vuelvo a salvar, lo regreso a la librería, este mismo material del objeto seleccionado, pero ya con el cambio hecho de que se muestre en el visor. Entonces, si yo regreso, estos no tenían ningún problema, lo selecciono, ahí está la vista previa. Si ahora lo vuelvo a aplicar, pues voy a tener la vista previa. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo inclusive con esta metodología puedo hacer cambios al material. Si encuentro algún error o yo le quiero poner algún display, rebote de luz, etcétera, pues simplemente me meto al editor de materiales con la letra M, absorbo el material y le hago el cambio. ¿Sí? Y lo regreso a la librería por medio de la selección. Bien. Enseguida voy a explicar cómo utilizar las texturas. Eso es muy sencillo. Voy a abrir una carpeta donde tengo respaldado una carpeta que se llama suciedad. Tengo algunas texturas para dar como suciedad a los materiales. Y bueno, esta la voy a simplemente copiar, me voy a la unidad F. En este caso había creado los materiales, modelos, texturas, lo voy a pegar ahí. Entonces estoy copiando
Aquí puedo copiar las texturas que ustedes quieran usar. Y una vez copiado, me meto al Art Shader, me voy a texturas, le doy clic derecho y aquí adiciono el folder. Pero esto se encuentra en texturas, suciedad. Selecciono el folder, me abre lo que es el folder de suciedad. Y bueno, esto ya tengo algunas texturas donde yo puedo seleccionarlas, simplemente arrastrarlas y de esa manera podría estar creando un material V-Ray a partir de una textura. Si yo me meto a la letra M y absorbo este material, se van a dar cuenta de que esto es un material de tipo V-Ray con el mapa de textura del canal difuso sin ninguna refracción de luz, ninguna opacidad, ninguna displacement, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una manera así como muy rápida de utilizar también las texturas. Bien, esto creo que no es ningún problema, si se fijan es muy sencillo, y las luces sí es, también les voy a enseñar cómo hacerlo, está muy sencillo también. Aquí podemos crear una carpeta que se llame IES. Y bueno, dentro de documentos, utilerías, yo tengo uno que se llama IES. Y aquí viene la vista previa, no es necesario copiar la vista previa, simplemente todas las luces IES las copio, me voy a la unidad F, donde estoy organizando todos los recursos, me meto a IES, lo pongo pegar, y ya tengo aquí pues todas las luces IES, voy a minimizar esto, y aquí hago lo mismo, clic derecho, adiciono folder, me meto voy regresando de nivel, agarro IES y selecciono el folder. Al momento de entrar IES, lo interesante del Project Manager es que me da una vista previa de cómo sería la forma de la luz. Entonces, en este caso, también aquí yo puedo aumentar el brillo, acá la vista previa, o inclusive el zoom para acercarme o retirarme, etcétera, etcétera, la temperatura, el color y todo. ¿Cómo utilizo esto? Pues simplemente lo arrastro como los modelos, lo suelto y ahí tengo la luz, la puedo mover verticalmente. Si esto, voy a cerrar, le pongo control C para poner una cámara, selecciono aquí su cámara con clic, me voy al panel modificar, creo que no, ahí ya la tengo seleccionada y le cambio la exposición a 14. Entonces al hacer el render de esto, me está dando unos problemas el programa, me meto al render setup, voy a seleccionar el render de prueba, lo cargo y hago el render. Bien, si se fijan aquí aparece ya la luz, simplemente hay que seleccionar la luz, meterse al panel modificar y dentro de su intensidad que viene en esta parte podemos aumentarle por ejemplo un 0, ir haciendo pruebas, volver a hacer el render y de esa manera pues vamos aumentando la intensidad. Si yo quisiera esto que se viera un poquito más oscuro, me meto al número 8, quito el background que sería el V-Ray de Sky y esto va a quedar de noche. Hay que tener cuidado qué ventana estamos renderizando. En este caso tenía seleccionado la planta, regreso con clic derecho a la cámara, hago el render y bueno, con 50.000 de intensidad ahí aparece la luz. Como les decía, pueden irse al Project Manager y seguir poniendo más luces. Esto también es demasiado sencillo, o sea, yo puedo seleccionar el tipo de luz, lo arrastro, suelto, doy un clic, puedo seguir dando clic, en este caso doy escape, subo la luz, esto lo puedo cerrar y hago el render. Ahí está la otra luz, la puedo irme al panel modificar, tengo 2500 de intensidad, le voy a poner otro 0, 25.000, va a quedar un poquito más
intensa, ahí está. Y de esa manera, bueno, pues puedo seguir ambientando y poniendo luces en cualquier proyecto. Bien, pues entonces en resumen, hicimos los modelos, cargamos algunos modelos, materiales, aquí nuevamente no me aparece, necesito adicionar el folder, en materiales ArcShader. Esto es lo que se complica un poquito más, pero también ya tengo el recurso para ir arrastrando y soltando. Tengo las texturas, que en este no es ningún problema, donde puedo agarrar cualquier textura y ponérselo a cualquier objeto. Tengo las luces IES, donde puedo precisamente arrastrar y soltar, y de esa manera poner luces en cualquier proyecto arquitectónico. Los invito a que vayan explorando pues todas las herramientas que hay aquí abajo de cada uno de los temas, para que puedan entender mucho mejor este plugin para 3D Max. Como última recomendación, pues sugiero en cuanto a los materiales, pues trabajar como lo hice la primera vez, haciendo materiales uno por uno, no en forma masiva, ya que esto es más inestable, y aparte, pues bueno, ir trabajando perfectamente el material para que tengamos materiales de buena calidad. A final de cuentas, solo necesitamos muy pocos materiales, pero bien trabajados. Y también les comentaba, como pueden hacerlo es insertando un modelo de los Evermotion, absorbiendo su material, por ejemplo en el editor de materiales. Se absorbe el material, se trabaja, se asigna a algún objeto y luego se regresa a la librería. Entonces, no necesariamente lo tienen que elaborar, lo pueden jalar de un modelo Evermotion. Entonces, espero y les haya servido este video tutorial.